Bueno, pues ahora sí, bienvenidos al segundo día del Encuentro Nacional de Docentes. El día de ayer tuvimos bastantes conectados. Nos da muchísimo gusto saber que estamos contando con ustedes no solo para el evento, sino también hemos recibido su retroalimentación, sus ideas a través de las diferentes plataformas que les hemos estado compartiendo. Como saben, tienen a su disposición el chat donde podemos interactuar con los ponentes a través de sus preguntas o a través de sus comentarios también. Y bueno, recordemos que este espacio, bueno, forma parte del programa Profuturo de la Fundación Telefónica Movistar Ecuador y bueno, lo ejecutamos a través del aliado Child Fund International y en este caso Ecuador. Así que nuevamente bienvenidos. El día de ayer tuvimos un mosaico de expertos, estuvimos conversando con Alfredo Hernando. Alfredo es el autor del libro La Escuela, Viaje a la Escuela del Siglo XXI, quien nos estuvo compartiendo mucho esta necesidad de cambiar y transformar la educación tradicional a un proceso de personalización del aprendizaje. Y por el otro lado estuvo el autor del libro En búsqueda de la escuela perfecta, que es Bruno Iriarte, Bruno que es argentino, y bueno, lo que él hizo fue tener una combi y desde México fue recorriendo todos los países hasta llegar a Argentina, buscando diferentes modelos educativos. Entonces nos estuvo compartiendo también un poco de su experiencia y de los modelos que más le han sorprendido a lo largo de este viaje. De ahí tuvimos también un espacio que era Ideas de 10 y escuchamos a 4 docentes con buenas prácticas, con ideas innovadoras que nos han estado inspirando durante toda la mañana. Y posteriormente pasamos a una tarde en el que buscamos que ustedes no solamente adquirieran experiencia o adquirieran conocimientos pedagógicos, sino que también tuvieran herramientas de coaching para pasar del caos a un poquito a disminuir el estrés y lo que decía la panelista, ¿no? A pasar a una fase de sentirse bien con lo que estamos haciendo, sobre todo ahora en el marco de la pandemia y quienes somos docentes, pues rápidamente nos damos cuenta que el vincular la vida profesional con la vida personal ha sido todo un reto, sobre todo porque ahora, bueno, tenemos estudiantes y también tenemos la familia. Entonces, esa era un poco la idea de ese espacio del día de ayer. Y bueno, cerramos la jornada con un espacio que llamamos Conexiones Alternativas, donde estuvo Juan Samaniego. Y bueno, él nos contaba mucho cómo hacer este vínculo con el estudiante, ¿no? Cómo hacemos para conectarnos y para verdaderamente acercarnos a lo que el estudiante necesita, ¿no? Y mencionaba mucho la esencia y la razón de ser del por qué enseñamos y del por qué aprendemos y regresar a esta pasión que nos hace enseñar y que nos hace apasionarnos mucho por el proceso de la educación. Y bueno, les cuento un poco la agenda para el día de hoy. El día de hoy nos acompañan en el Mosaico de Expertas dos personas que van a estar compartiéndonos sobre comunidades de aprendizaje. Creo que una de las cosas que nos hemos estado preguntando a raíz de la pandemia, y creo que ya un poquito antes, era el tema de si nuestros estudiantes deberían estar o no en redes sociales, por ejemplo, y bajo qué condiciones, ¿no? Bajo qué condiciones estamos nosotros pues en capacidad de ofrecer espacios digitales donde se genere aprendizaje, donde se compartan buenas prácticas y sobre todo pues donde también podamos aprender. Entonces vamos a estar con eso. Posteriormente tenemos otra sesión. Esta sesión es sobre soluciones educativas, utilizando herramientas que sabemos, digitales, que sabemos que muchos de ustedes han tenido que implementar, ¿no? Como el uso del WhatsApp, el acercamiento vía redes sociales también y algunos otros elementos. Y después vamos a tener otros dos docentes. Es nuestro segundo espacio de Ideas de 10. Y aquí queremos agradecerle mucho a TEDx La Floresta, que han sido quienes nos han estado apoyando para preparar a los docentes. Ya vimos ayer prácticas bastante interesantes y esperamos que hoy también sea igual. Y bueno, en la jornada de la tarde tenemos otro espacio. En la jornada de la tarde vamos a tener un espacio igual con la misma persona de Reimagina tu Ruta.
Y vamos a trabajar un poco mucho más el liderazgo colectivo, ¿no? ¿Cómo hacemos para trabajar en equipo, aún estando en la distancia, y sobre todo cómo hacemos para potenciar el talento de todos? Y para cerrar nuestra jornada del segundo encuentro nacional de docentes, vamos a tener igual hablar de conexiones alternativas, pero en este caso con enfoque en la diversidad. Creo que ayer teníamos muchas preguntas con respecto a esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes con diferencias de aprendizaje, cómo hacemos para que nuestros estudiantes con diferentes niveles, ¿no? Ayer un docente preguntaba, ¿cómo hago para nivelar a mis estudiantes que están teniendo ya una brecha importante por falta de acceso a conectividad? Bueno, hoy justo vamos a abordar esos temas en la última charla de este encuentro. Así que bueno, estamos muy emocionados de tenerlos. Como saben, estamos en el chat para cualquier duda o comentario. Vamos recogiendo sus preguntas. Y recordemos que al finalizar la mañana tenemos un espacio de evaluación, y en la tarde también tenemos otro espacio de evaluación donde pueden registrar su asistencia a los diferentes eventos y a los diferentes espacios que tenemos. Así que bueno, bienvenidos. Voy a presentar a nuestra primera panelista del día de hoy. El día de hoy nos acompaña Paola Gómez. Paola, bienvenida. Nos da muchísimo gusto tenerte en este espacio. Paola es maestra de comunicación institucional con 8 años de experiencia en desarrollo de marca, desarrollo e implementación de estrategias de comunicación social y corporativa. En el 2015 se unió a la organización sin fines de lucro Enseña por México como gerente de comunicación y marketing. En el 2018, hasta la fecha, forma parte del equipo de conectividad dentro de la organización global Teach for All, liderando la estrategia de posicionamiento de marca y propuesta de valor para los participantes y egresados del programa de liderazgo presente en 59 países. Además, apoya la coordinación y desarrollo de comunidades de aprendizaje en donde participan maestros y profesionales de más de 50 países, con un enfoque especial en la región de Latinoamérica. Así que Paola, bienvenida, te dejamos el espacio y te dejamos también si quieres compartir tu pantalla. Muchas gracias, Paola. Hola a todos, buenos días. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Listo, creo que ya se ve ahí, ¿no? Sí, perfecto. Te vemos y escuchamos, todo perfecto. Genial. Muchísimas gracias a todos. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio y mi experiencia en relación al trabajo que hago apoyando el desarrollo de comunidades de aprendizaje entre docentes, como comentó Paola. En este espacio voy a compartir un poco sobre mi experiencia como coach de comunidades globales de aprendizaje que están aprendiendo y apoyándose entre sí para llevar educación de calidad a sus estudiantes, así como algunas de las buenas prácticas, pensando en la creación de espacios que sean un poquito más innovadores y efectivos, sobre todo en esta nueva normalidad. Pero, bueno, para ponerlos un poquito en contexto, como mencionó Paola, yo trabajo en una organización llamada Teach for All, que en español sería algo como enseñar para todos. Y Teach for All es una red global que está conformada por 59 organizaciones independientes alrededor del mundo que trabajamos por llevar educación de calidad a los niños y niñas que se encuentran en una situación vulnerable. Y lo hacemos a través de una red de líderes que enseñan en sus países y trabajan junto con las comunidades para crear las condiciones que garanticen que todos los niños puedan alcanzar su máximo potencial. Un poquito hablando de números, dentro de estos 59 países, al día de hoy hay un poco más de 14,000 profesores en las aulas y hemos impactado al día de hoy a un poco más de 900,000 estudiantes. Y bueno, pues al trabajar con tantas comunidades alrededor del mundo, con tantos países, tantos docentes en contextos muy distintos, también entendimos que la clave sería crear redes internas
que nos ayudaran a apoyarnos unos a otros, y qué mejor que compartiendo aprendizajes. Nosotros la llamamos como un apoyo colectivo, y a partir de eso fue que se empezaron a crear las comunidades de aprendizaje. Pero, ¿cuáles son las ventajas de crear comunidades de aprendizaje? Una de las grandes ventajas cuando hablamos de comunidades de aprendizaje es que tienes a muchas personas creando soluciones, trabajando por un bien en común y que además lo hacen de forma colaborativa. Si bien entendemos que pues cada contexto es único, también sabemos que por lo general las soluciones se pueden compartir, y más entre los países de Latinoamérica, por ejemplo, que compartimos tanta historia y bagaje cultural. Al trabajar colaborativamente, también nos puede ayudar a inspirar a otros, y definitivamente vuelve las cosas muchísimo más fáciles y ayudan a acelerar el progreso cuando vemos cómo otros están aplicando ese conocimiento. Nos ayuda al nosotros poder ver cómo en otros contextos, quizá en otros países, quizá en nuestro mismo país, pero en otras localidades o en otros municipios, cuando vemos cómo están implementando ciertas acciones que a lo mejor nosotros no nos animamos a hacer, es muchísimo más fácil que nosotros, al ver que esas cosas están funcionando en otros contextos, inspirarnos a otros para que lo podamos llevar y adaptar a nuestro contexto local. Y bueno, en los últimos 2 años, dentro de esta organización de Teach for All, parte de mi trabajo ha sido justamente brindar apoyo y guía a las diferentes comunidades de aprendizaje que se han ido formando entre los maestros de la organización con la que trabajo, específicamente teniendo un enfoque muy específico en la región de Latinoamérica. Al día de hoy, en total, a nivel global, tenemos un poco más de 50 comunidades de aprendizaje activas, y en la región de Latinoamérica tenemos alrededor de 12 comunidades activas, y son en las que yo me enfoco más de cerca. Y me gustaría compartirles algunos de los tips que hace una comunidad de aprendizaje efectiva, y más en esta nueva normalidad. Yo visualizo la evolución de las comunidades en 3 niveles, de acuerdo al nivel de madurez que tienen, aunque esto no significa que no podamos jugar un poco entre las características de cada nivel, pero sí es muy importante que contemos con una estructura y una base bastante sólida para que la comunidad de aprendizaje pueda tener una evolución óptima, y sí haya este intercambio, se logre este intercambio de aprendizajes, de experiencias e implementación de nuevo conocimiento entre ustedes. Y bueno, el nivel número 1, primero que nada, para que una comunidad prospere, necesitas contar con un equipo de líderes que se comprometan a organizar actividades que agreguen valor a la comunidad, que realmente estén dispuestos a compartir aprendizajes, y no nada más sea una cuestión de individualismo, yo quererme quedar con el conocimiento, o que vengan con esta idea de me uno a la comunidad para ver nada más que obtengo, y no tengan la apertura de que haya un intercambio de aprendizaje. Debe de haber por lo mismo una apertura y disposición para apoyar a otros miembros de la comunidad, porque precisamente para eso se arman estas comunidades de soporte, en los que todos estén muy dispuestos a recibir y a dar el conocimiento. Es muy importante también establecer formas de organizarse, ya sea por medio de reuniones mensuales o semanales, eso ustedes lo pueden definir. O por ejemplo también definir dónde quieren ir almacenando los materiales que comparten, crear sus propias bibliotecas digitales de recursos. Por ejemplo, podrían utilizar un Google Drive para poder tener mayor facilidad y accesibilidad en el manejo de los recursos materiales. También es muy importante que tengan muy claro el propósito de la comunidad. ¿Qué es lo que quieren aprender? O qué podrían aportar a la comunidad. Eso los va a ayudar muchísimo a tomar decisiones conforme la comunidad va evolucionando. El estarnos recordando cuál es la razón de ser de esta comunidad, cuál es el propósito, por qué todos estamos aquí, por qué tenemos este interés en común, y qué es lo que le puedes devolver o aportar a esta comunidad. Quizá de forma informal esto les suene mucho y ya lo estén haciendo, pero siempre es bueno formalizar, es mi recomendación. Y con formalizar me refiero a darle un nombre a la comunidad, que tengan muy claros los roles que tienen dentro de esa comunidad para crear mayor compromiso,
Y si todavía no la tienen, todavía no tienen una organización informal, mi recomendación sería que quizá piensen en invitar a un grupo de compañeros de trabajo con los que compartan un interés en común, que hay diversos en el mundo de la educación. Por ejemplo, desde mi experiencia y las comunidades que yo apoyo, hay comunidades que se enfocan únicamente en el liderazgo estudiantil, otros que se enfocan en habilidades socioemocionales para los estudiantes o incluso otros específicos en habilidades socioemocionales entre docentes, otras comunidades enfocadas en educación para niñas o educación STEM, enfocados en las ciencias, las matemáticas, estadísticas, etc. Pero es muy importante que dentro de este nivel 1, de este primer nivel, y para crear una buena base, estén dispuestos a co-crear con la comunidad. Esto que les comentaba, que estén dispuestos a que haya un intercambio real y genuino de querer no solamente recibir, sino también dar a la comunidad. Y eso también lo pueden hacer a través de ciertas dinámicas que están muy relacionadas con el tipo de organización, cómo se quieren organizar dentro de la comunidad, que puede ser a través de conversaciones virtuales recurrentes o a lo mejor deciden aplicar encuestas virtuales para poder analizar cómo se sienten los miembros de la comunidad o qué retroalimentación están recibiendo, qué cambios o modificaciones podrían hacer en la formación de esta comunidad. En el nivel 2, la idea es que juntos puedan generar y validar el conocimiento. ¿A qué me refiero? A que ya no solo será compartir lo existente, lo que conocemos, las recomendaciones que nos dan, lo que consultamos con otras organizaciones, con otras instituciones educativas, sino también quizá comenzar a hacer sus propias reflexiones, análisis, experimentos, pilotos, e incluso que se animen a lanzar algún proyecto o una iniciativa en conjunto y que además lo aplique cada uno en sus contextos para después poder compartir esos hallazgos y aprendizajes. Es lo que va nutriendo a la comunidad. Y poco a poco pueden incluso ir creando sus propios materiales, a lo mejor hasta hacer publicaciones. Hay incluso plataformas en línea, que de hecho en pantalla pueden ver un loguito que se llama Medium. Este es un ejemplo de plataforma en línea que además es gratis, en donde pueden ir armando una serie de publicaciones para que otras personas lo puedan leer y así expandir el alcance que tienen con otras personas, con otros docentes, y no nada más quedarse con los miembros que conforman su comunidad. O incluso pueden organizar mesas de diálogo invitando a expertos que sumen al conocimiento colectivo. Eso permite muchísimo que la comunidad vaya creciendo, como les decía, que se vaya nutriendo y además que atraigan nuevos miembros, nuevos talentos que puedan continuar aportando a la comunidad. Básicamente, este nivel se enfoca mucho en darle vida a lo que es su comunidad de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje no van a existir por sí solas. A veces tenemos la idea de que nada más basta con reunir a un grupo de personas que tengan un interés en común y que todo va a fluir y va a ser muy orgánico y que las cosas se van a ir dando. En una primera instancia les puedo decir que eso no es real. No va a ser suficiente con que nada más tengan a lo mejor un grupo de WhatsApp con ciertas personas adentro. Hay que invertirle tiempo. Ese es un factor clave. Hay que invertirle tiempo, hay que invertirle a las relaciones que se vayan construyendo dentro de esa misma comunidad, bajo un ambiente de confianza y que sobre todo esto se vaya desarrollando en un interés en común. Un factor clave que ya me estaba saltando es definir cómo se van a mantener en contacto los miembros de la comunidad. Y aquí la nueva normalidad y el mundo virtual en el que muchos docentes se han obligado a estar, las plataformas tecnológicas pueden ser un gran apoyo y una gran ayuda. Y podemos ir desde cosas que la mayoría de nosotros ya conocemos, como por ejemplo armar un grupo de Facebook privado o un grupo de Facebook público, de acuerdo al alcance que queramos tener, o incluso un grupo de WhatsApp, dependiendo del número de personas que conformen esta comunidad.
Es muy importante darle el dinamismo a la comunidad, la forma en la que están interactuando entre ustedes y con los miembros cuando estén organizando sus reuniones o actividades como paneles, sesiones informativas, etcétera. Y en realidad mantenerse al día en este rubro también los va a ayudar en sus clases con los estudiantes, porque van a innovar y van a explorar nuevas herramientas que les va a facilitar muchísimo el trabajo y harán los espacios muchísimo más entretenidos e interactivos. En esta misma diapositiva, en la parte de abajo, les estoy mostrando algunas de esas herramientas. Por ejemplo, recurrir a Zoom, que es la herramienta que estamos utilizando ahorita y que ya muchos de nosotros conocemos y nos estamos adaptando al funcionamiento y todas las facilidades que nos brinda. Pero también existen otras herramientas como Padlet, que es un pizarrón electrónico en el que puedes intercambiar ideas al momento con diferentes personas que estén conectados en este pizarrón electrónico e ir plasmando las ideas, conectándolas. Pueden utilizar Menti, es otra de las plataformas para hacer encuestas en vivo y que además puedas ir visualizando los resultados en tiempo real. O a lo mejor Kahoot, que esta lo utilizan muchísimo en las aulas de clase para lanzar preguntas, incluso lo utilizan algunos maestros para aplicar exámenes y también los resultados se van viendo en tiempo real. O recurrir a los formularios digitales, como por ejemplo un Google Forms o un Microsoft Forms para recabar información, para aplicar encuestas, etcétera. El logo que les estoy poniendo del lado izquierdo, donde dice Proyecto Nuevo Maestro, de hecho es un proyecto, una iniciativa que surge de los maestros que hicieron el programa dentro de la organización de Teach for All, donde yo trabajo, y se los quise compartir porque justamente estas capturas de pantalla que tengo en la base con las diferentes plataformas, en esta nueva normalidad ellos se dieron a la tarea de crear mini cápsulas y subirlas en su grupo de YouTube, en su canal de YouTube, perdón. Si se meten a YouTube y ponen Proyecto Nuevo Maestro, ahí van a poder ver toda una biblioteca con algunas recomendaciones digitales, de herramientas digitales que ellos recomiendan. La mayoría de ellas, el 95% son gratis. Y ahí mismo en estos videos cortos, de una manera bastante dinámica y divertida, ellos les muestran la utilidad y cómo, el paso a paso de cómo utilizar estas herramientas en caso de que no lo sepan o no las conozcan todavía. Entonces, es un tip, ahí se los recomiendo muchísimo. Creo que es muy fácil querer entrar en acción rápidamente, pero para que una comunidad realmente tenga éxito, lo que les decía, es muy importante tener en mente invertirle tiempo para poder generar esas relaciones genuinas, para que el trabajo sea algo que disfruten, que realmente les sea de utilidad y sobre todo de interés. Las preguntas que les estoy poniendo del lado derecho son algunas preguntas sugeridas dentro de esta etapa, de este nivel 2, que se pueden hacer para comenzar a tomar decisiones en cuanto a estructura, qué plataformas digitales pueden utilizar, a qué herramientas pueden recurrir. Por ejemplo, preguntarse cuántos miembros forman parte de la comunidad actualmente. Eso nos va a ayudar a definir qué plataforma podemos elegir para conectarnos. Es muy diferente si tenemos un grupo de docentes o incluso de estudiantes, que son 5 estudiantes, en donde fácilmente podríamos organizarnos dentro de un grupo de WhatsApp, así ya tenemos un grupo de 30, 50, 100 estudiantes o docentes, en el que la comunicación se vuelve un poco más complicada. Entonces ahí las herramientas cambian de acuerdo a la funcionalidad. Por ejemplo, ahí podrían pensar en un grupo de Facebook. O visualizar cuántos miembros más creen que se unan a esta comunidad. Quizá al día de hoy empezamos con los docentes de una sola escuela o con los estudiantes en una sola aula de clase, 30 estudiantes o 20 maestros o menos, pero visualizamos y proyectamos que esta comunidad se podría volver un poco más grande. Eso también nos va a ayudar a definir qué plataforma es la que podemos utilizar. ¿O dónde están ubicados? Esta pregunta nos la hacemos nosotros mucho porque trabajamos como organización global, trabajamos con países en todo el mundo y tenemos que ser muy cuidadosos con las plataformas y herramientas digitales que sugerimos, porque hay países en donde no tienen la misma accesibilidad que nosotros,
Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero en China no pueden acceder a Facebook, lo cual lo hace un poco más complicado, siendo Facebook la plataforma como más común y famosa y como que sería una solución instantánea, pero tenemos también que empatizar y que analizar cuáles son todos esos, cuáles son las necesidades particulares que pueden tener los miembros de la comunidad. O incluso hacer un análisis de cuáles son las plataformas que ya utilizan los miembros de la comunidad. Eso lo va a hacer muchísimo más fácil porque no le vamos a pedir a la gente que explore nuevas herramientas, que tengan este periodo de aprendizaje de cómo utilizo la herramienta o no sacarle el mayor provecho. Por ejemplo, ahorita me viene a la mente, hay una herramienta que se llama Slack, que no muchos conocen incluso. Entonces se vuelve complicado cuando proponemos utilizar herramientas que no tenemos el conocimiento. Y en el nivel 3, yo lo identifico como cuando una comunidad virtual ya es próspera y autosuficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunidad por sí misma ya está generando e interactuando en este nivel. A veces ya no se requiere invertirle tanto de su tiempo para que la comunidad sobreviva. Al contrario, el tiempo invertido es porque están recibiendo un beneficio genuino. Es una comunidad que realmente se puede percibir como una comunidad activa, que comparte constantemente e implementa el conocimiento. Una comunidad que está abierta a recibir retroalimentación, que se convierte en un espacio que además promueve oportunidades de aprendizaje de otros espacios, de otras organizaciones o incluso oportunidades que pueden provenir de los mismos miembros de la comunidad. Además, invita a compartir experiencias personales sobre cómo la gente o los miembros de la comunidad están implementando estos nuevos conocimientos y están superando los desafíos, lo cual también nos ayuda a ir aprendiendo cómo un mismo conocimiento puede ser implementado de diferentes formas o puede reaccionar de diferente manera de acuerdo al contexto local en el que se aplique. También se presta para que dentro de esta misma dinámica de compartir experiencias se comparta cuál es el impacto que se está teniendo dentro de las aulas y con los estudiantes, lo cual se vuelve una fuente para comprobar si el conocimiento está siendo aplicado de manera correcta o no, o si nos conviene ir por aplicar ese tipo de iniciativas o no. Se convierte en toda una red de apoyo, en realidad, a la que puedes recurrir para pedir ayuda en cualquier momento, para que puedas armar equipo, no solamente ver a la comunidad con lo que suceda dentro de la comunidad y quedarte con lo que está dentro de la comunidad, sino a veces tenemos proyectos por fuera, proyectos independientes, en los que precisamente con los miembros de la comunidad puedes visualizar, armar equipo y crear iniciativas o proyectos que te puedan beneficiar de forma personal o de forma profesional. Además, es un muy buen punto dentro de esta red de apoyo para poder encontrar soluciones. Con el trabajar en comunidades de aprendizaje también nos dimos cuenta que no se trata de descubrir el hilo negro de las cosas. Muchas veces ya tenemos las soluciones allá afuera, pero no las conocemos porque no nos abrimos a escuchar o a compartir el conocimiento que existe. Y ahí está la clave. La clave creo que es crear estos espacios que permitan este intercambio, donde no solamente es en sí el conocimiento, pero sobre todo la aplicación del conocimiento y la experiencia de las personas. La realidad es que podríamos seguir hablando de comunidades y de las mejores prácticas que existen, pero también quiero ser muy respetuosa del tiempo que tenemos y también para darles oportunidad si tienen algunas preguntas. Entonces me voy a detener aquí, pero con muchísimo gusto les dejo la página de Teach for All por si quieren seguir explorando de qué se trata. Nuestras redes sociales también pueden ver más de cerca el trabajo que hacemos con los estudiantes, las comunidades y el trabajo que hay entre maestros, que mucho de esto es gracias a la organización de comunidades de aprendizaje. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pau, y bueno, muchísimas gracias por todos los aprendizajes del día de hoy. Tenemos muchos comentarios y también muchas preguntas, entonces voy a comenzar un poquito leyendo los comentarios de algunos docentes y de ahí haciéndote algunas preguntas que hemos recolectado del chat. Tania Sáenz dice, en Ecuador sí hay comunidades de aprendizaje, pero están algo independientes entre ellas y hace falta unificarlas en un grupo porque están muy dispersas, necesitan mayor organización y diálogo entre ellas. Por el otro lado, Alexandra dice que, bueno, excelente la capacitación y muy buen taller. Y Silvia, igual de la unidad del hoy, Alfaro Delgado, manda saludos también. Carmen Chiquimbo, igual dice, gracias por compartir los temas que han sido muy valiosos. Pastora Villamarín dice, las comunidades inician desde las instituciones con pequeños grupos. Y bueno, tenemos por ahí también saludos. Patricia Alexandra dice, muchas gracias por compartir este tipo de iniciativas para las realidades de los docentes. De ahí hay algunas preguntas. Creo que una de las preguntas recurrentes es qué pasa cuando las personas no están interesadas, ¿no? No están interesadas en generar comunidad. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Cuál sería tu recomendación? Sí, eso suele pasar muchísimo. Por eso yo me enfoco, me regreso al nivel 1, que es muy importante establecer una base, un equipo de liderazgo, identificar quiénes son esas personas que sí estarían dispuestas a brindar el conocimiento, a compartirlo. Y con equipo de liderazgo me refiero a pueden ser 2, 5 personas, 10 personas. No se necesita mucha gente, pero al crear esta base y esta estructura sólida nos va a permitir a que la comunidad empiece a funcionar. Muchas veces, mucho de lo que nosotros utilizamos como filosofía es el modelar la acción que quieres ver. Y con modelar me refiero a que si las personas ven que está habiendo un intercambio, que hay una aportación, que no solamente la gente está esperando recibir, sino también dar, ese tipo de modelaje de cómo quieres que funcione tu comunidad, eso te lo puede brindar precisamente el equipo del liderazgo, esta estructura sólida que conformes. Y cuando la gente ve los resultados que puede traer ese intercambio de aprendizaje, se los prometo que se animan a ir a ellos mismos, compartir o quizá implementar el conocimiento que se está compartiendo ahí y regresar para compartir cuál fue el impacto o cómo le fue en su experiencia al compartir algo que conoció dentro de la comunidad. Perfecto, Paula, muchísimas gracias. Pues nada, también agradecemos mucho a todos los docentes que están conectados. Tenemos personas conectadas desde Argentina, desde Guatemala, saludos desde México, específicamente Alejandra Cuamazzi desde Tlaxcala, dice presente educación inicial indígena. Y bueno, nos acompañan también desde Bolivia. Entonces estamos muy contentos, ya estamos con más de 1,500 docentes conectados en este momento. Y bueno, otra pregunta que te hacen es, está enfocada un poco a la tecnología, ¿no? Porque tú mencionabas, usemos tecnología que ya tienen que ya conocen, ¿no? Las comunidades a las que queremos llegar. Y una de las preguntas que hacen es justo cómo hacemos con las personas que no tienen acceso a estas plataformas y qué recomendarías tú para empezar a incluirlos, tomando en cuenta que hay muchas personas que desconocen incluso las comunidades de Facebook, ¿no? Que podrían ser quizá las más populares. Sí, es una realidad que el tema de la accesibilidad es todo un reto a nivel global, pero mucho dentro de nuestra región en Latinoamérica. Hay muchas comunidades, muchos maestros, muchos estudiantes que se ubican en comunidades donde no hay acceso a Internet. Entonces ahí los ubicaría en diferentes niveles. Por un lado, por lo que escucho en la pregunta, están las personas que no están tan familiarizados con las herramientas tecnológicas, pero no necesariamente no tienen acceso a Internet, por ejemplo. Si ese fuera el caso, lo que me parece bastante interesante acerca de las comunidades de aprendizaje es también el intercambio que puede haber entre estas comunidades.
Yo hace ratito les compartía de una iniciativa que se llama Proyecto Nuevo Maestro, en donde al ver esta necesidad latente, que hay una deficiencia en el conocimiento de todas las plataformas tecnológicas, ellos se dieron a la tarea de una forma bastante dinámica, divertida y corta, con videos de 5 o 9 minutos para ir presentando las diferentes plataformas tecnológicas o herramientas tecnológicas a las que podemos recurrir, y les dan una mini capacitación de cómo se pueden utilizar esas herramientas. Entonces recurriría a ese tipo de tutoriales en línea que son bastante amigables y que otras organizaciones u otras comunidades hermanas están desarrollando precisamente para cubrir esta necesidad. Y por el otro lado, es latente el problema que tenemos de cero accesibilidad a Internet. Les puedo contar, no tengo una solución, digamos, pero de acuerdo a la experiencia que he tenido en la organización en la que trabajo, se han implementado varias iniciativas para trabajar en comunidades que de plano no tienen acceso, y puede ser hasta recurrir a la base, que es el mensaje de texto. A veces en un celular, donde únicamente, que ahí ya no involucra la conexión por internet. Sé que se escucha a lo mejor un poco rudimentario y rústico para algunas personas, pero es ver con qué herramientas son las que contamos. Hoy en día también tenemos el tema de la pandemia, que no nos permite reunirnos en persona, pero las comunidades de aprendizaje no solamente son virtuales, también pueden ser comunidades en persona. La misma comunidad escolar dentro de las escuelas que se conforma, esas pueden ser vistas como comunidades de aprendizaje, donde se armen mesas redondas para tener este intercambio de conocimiento. Perfecto, Paola. Pues muchísimas gracias por estas preguntas y también por tu exposición. Y queremos darle la bienvenida a Aroa. Aroa también nos acompaña para compartirnos con respecto a las buenas prácticas y al proyecto que está realizando también Fundación Telefónica Movistar, específicamente Fundación Profuturo, ¿no? Entonces, bueno, Aroa es jefa actualmente de proyectos del área de educación de Profuturo en Fundación Telefónica. Y bueno, anteriormente ha sido jefa de proyectos de área de nuevos proyectos en Profuturo, donde tuvo la oportunidad de diseñar, desarrollar e implementar proyectos pilotos de innovación educativa en Latinoamérica, África y Asia, para posteriormente ser escalados. Y bueno, actualmente ella está liderando el proyecto Entre Profes y nos va a contar un poquito más cómo funciona este proceso y cómo vinculamos las comunidades de aprendizaje con la educación. Bienvenida, Aroa, adelante. Muchas gracias, Paola, y buenos días a todos, y agradecer la invitación para participar en este encuentro y sobre todo la participación de todos los docentes que nos estáis siguiendo. Voy a tratar de compartiros la presentación, a ver si no tenemos ningún problema. Vale. Bueno, a mí lo que me gustaría, entiendo que, Paola, se ve perfectamente la PPT, ¿verdad? Sí, vemos la PPT y te escuchamos también. Genial, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues para empezar a hablar de Entre Profes, sobre todo me gustaría un poco empezar a entender el por qué determinamos, bueno, cómo surgió este proyecto, ¿no? Digamos que en primer lugar, bueno, pues una cuestión que nos preocupa a todos los que estamos trabajando en el ámbito educativo y sobre todo los que tenemos interés por reducir la brecha educativa, es tratar de entender cómo alcanzan el éxito escolar aquellos estudiantes que parece que lo tienen todo en contra, ¿no? Porque, bueno, pues por su contexto socioeconómico, cultural, etcétera, quizás tienen más barreras y más dificultades que otros niños, ¿no? PISA publicó el informe que veis ahí en la pantalla, que es Against the Odds, y ahí apuntaban algunas palancas que entendían que eran clave a la hora de alcanzar este éxito escolar, ¿no? La motivación intrínseca de los niños, la confianza en sí mismos, en las posibilidades que tienen, el empoderamiento y el compromiso también con su plan de futuro y con su propia educación, y el tiempo de aprendizaje. Esta última en especial resulta bastante clarificadora, ¿no? Porque, bueno, si miramos distintos informes a nivel internacional, muchas veces se habla de que del tiempo real en el aula
el tiempo efectivo de aprendizaje es mucho inferior, ¿no? Hay grandes variaciones, hay países y contextos en los que este porcentaje puede llegar al 90% del tiempo en el aula, pero en otros estamos hablando de que a lo mejor hay hasta un 35% de pérdida de ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues viendo esto, ¿cómo podemos ayudar a los docentes a mejorar en todas estas áreas que nos está diciendo la evidencia que pueden lograr que esos niños y niñas sean alumnos resilientes, ¿no? Esto respecto a los estudiantes, pero si realmente queremos proporcionar herramientas a los docentes, ¿cuál es la situación de los docentes, ¿no? Pues también viendo un poco la evidencia a nivel internacional, lo que se veía es que, bueno, pues una de las quejas a veces de los docentes es que si bien hay mucha oferta formativa proveniente de distintas organizaciones, instituciones, etcétera, pues muchas veces esta oferta pues no es todo lo práctica que debería ser y si no tiene un enfoque eminentemente práctico, pues a veces puede no resultar tan útil para los profesores. Asimismo, cuando estamos hablando de entornos de alta complejidad, sí que también se percibe cierto aislamiento de los docentes y además la realidad es que muchas veces los profesores que terminan estos entornos de especial dificultad, ¿no? No cuentan con formación específica, ¿no? Esto es cierto que también varía de un contexto a otro. La realidad es que en muchos países hay como una tendencia a que tienden a ser los docentes más noveles, con menos experiencia, los que terminan en los entornos quizás más complejos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que se une un poco la falta de expertise con a veces el no contar con otros compañeros u otro tipo de redes de apoyo, ¿no? para que realmente entiendan bien o sepan bien cómo afrontar los retos adicionales que suelen darse en este tipo de contextos, ¿no? Y finalmente, bueno, también un poco lo que vimos fue que frente a este gap formativo, pues había también como una demanda de dar una solución, pero desde los nuevos entornos digitales. Es decir, estamos hablando de que estamos en un mundo hiperconectado y cómo podemos dar respuesta a este tipo de cuestiones desde estos nuevos entornos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que vimos es unido a el reto de cómo lograr el éxito de nuestros estudiantes y todas estas dificultades que a veces afrontan los docentes, pues veíamos que era bastante importante empoderarles, poniendo a su disposición estrategias, recursos, técnicas que realmente les ayudasen a mejorar su práctica diaria y a crear una comunidad de aprendizaje entre pares, ¿no? ¿Y por qué la comunidad de aprendizaje entre pares? Si ya Paola nos ha dado muchas pistas sobre la importancia del aprendizaje en comunidad, a mí me gustaría compartiros esta gráfica del informe TALIS de 2013, que aunque tiene unos años, es muy, muy ilustrativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve cómo hay una correlación positiva entre la satisfacción de los docentes con su trabajo y la participación en actividades de tipo colaborativo, ¿no? Vemos que hay una diferencia entre aquellos que dicen no participar nunca en este tipo de actividades a los que dicen participar una vez a la semana al menos, ¿no? Que la motivación es mucho mayor. Y ese tipo de actividades colaborativas abarcan desde la observación de las clases de otros profesores, a mezclar grupos de diferentes edades y clases, a tomar parte en actividades formativas que sí que tienen ese enfoque de colaboración. Pero es más, en el último TALIS del año 2018, otra vez, cuando a los docentes se les pregunta por las características de aquellas acciones formativas que consideraron más efectivas, ¿no? Vuelven a poner sobre la mesa la importancia de la colaboración, ¿no? Entonces, digamos que con todo esto, esa necesidad de lograr el éxito escolar de estudiantes, independientemente de cuál sea su contexto y sus circunstancias, esa necesidad de proveer a los docentes con estrategias que realmente les sean útiles y además reforzar su motivación con actividades colaborativas, que son las que se demuestran más eficaces a la hora también de aprender y desarrollarse profesionalmente, pues vimos una gran oportunidad. Entonces, Fundación Profuturo y Fundación Empieza por Educar, que es el socio español de la red Teach for All, decidimos elaborar una propuesta formativa basada en estos 4 pilares: la práctica diaria, que estuviese pensada por y para el aula, que facilitase el aprendizaje en red
y que con todo eso contribuyese a un cambio de mentalidad que realmente contribuyese a ese desarrollo profesional que los docentes bueno, pues buscan y persiguen, ¿no? Y bueno, por entender un poco más cómo funciona Entre Profes, cuando hablamos de tocar aspectos que afecten a la práctica diaria de los docentes, Entre Profes lo que decidió fue, bueno, desde el proyecto Entre Profes decidimos que era importante tocar cuestiones que son centrales en la práctica docente, es decir, la gestión del aula. Esto está muy relacionado, por ejemplo, con cómo poder incrementar ese tiempo de aprendizaje efectivo en el aula, ¿no? Estrategias que les ayuden a gestionar algunas disrupciones en el aula y otro tipo de cuestiones que a veces impiden a los maestros poderse centrar en lo que es más importante, que al final es el aprendizaje de los estudiantes. Cómo fomentar la motivación de los niños, ¿no? Estamos hablando de que la motivación intrínseca es súper importante para el éxito escolar. Pues cómo poder trabajar desde el rol del maestro en incrementar esa motivación de los niños. La planificación de las clases, ¿no? Dar más pautas para ayudar y complementar un poco al conocimiento que ya tienen los docentes por sí mismos, ¿no? de su experiencia en el aula, pues con otras técnicas que pueden ayudarles a mejorar la experiencia de aprendizaje que diseñan en el aula. Y finalmente la verificación del aprendizaje, ¿no? Algunas estrategias que permiten realmente valorar si los niños están aprendiendo o no, ¿no? Esto por la parte de práctica diaria, pero cuando hablamos de que está Entre Profes diseñado por y para el aula, ¿a qué nos referimos? Bueno, Entre Profes se articula en torno a una formación online en una plataforma en la cual en las primeras semanas se consume pues esa información más teórica sobre esos 4 aspectos de práctica diaria central que vemos, ¿no? La idea es que en esos materiales se les pone una serie de técnicas, estrategias a los docentes para que las puedan probar aquellas que ven que son más pertinentes para su aula, para su día a día. Obviamente entendemos que no todas son válidas para todos los profesores ni para todos los contextos. Ahí el profesor es la persona que mejor sabe qué es lo que mejor se adapta a su aula. Luego seleccionan alguna de esas técnicas, tienen que realizar una grabación en el aula y compartirla con otros 2 profesores que a su vez también van a grabar su aula. Y ahí se establece un ciclo de observación y feedback, pero en este caso virtual, porque al final esto lo que implica es que los docentes no tienen que estar en la misma escuela para ese intercambio de aprendizajes, ¿no? Entonces, vemos que si por un lado estamos tocando temáticas que tocan a la práctica diaria y que están pensadas en el aula, la propia formación en sí está pensada para ser llevada al aula durante la formación. Entonces, esta estructura de semanas se repite en todos los módulos, ¿no? Aquí, por ejemplo, también es importante cómo articulamos esa red, ¿vale? Pues es que en esa plataforma, además de lo que hemos hablado ya, de estos ciclos de observación y feedback que genera un aprendizaje entre pares de manera muy directa y muy clara, en la plataforma también se generaron foros con hilos que invitaban tanto a la reflexión sobre los aprendizajes del propio curso, como también la discusión y reflexión o compartición de buenas prácticas respecto también a algunas novedades o temas de actualidad de la propia realidad del contexto educativo del país, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues es una forma también de generar mayor confianza entre los participantes. Además, también veíamos que los foros ayudaban a veces a solventar dudas, porque a veces entre los docentes se podían apoyar entre ellos directamente. Y hubo una tercera parte en Entre Profes, en el diseño también, que era la posibilidad de tener encuentros presenciales. En el diseño que realizamos hubo entre 2 y 3 encuentros presenciales, luego explicaré un poco por qué esa diferencia de 2 o 3, porque tuvimos experiencias distintas, pero la realidad de esos encuentros es que contribuyen a incrementar esos lazos de confianza y esa colaboración, ¿no? Sobre todo con personas con las que estamos compartiendo una grabación del aula, ¿no? Y bueno, vista esa práctica, tocar esos temas que tocan a la práctica diaria, que están pensados por y para el aula, estamos tratando de generar ese aprendizaje en red. Bueno, todo esto, ¿por qué? Porque lo que tratábamos es también de generar un cambio de mentalidad en el cual cada vez más los docentes se abran más a la colaboración. Aquellos que a lo mejor siempre han visto un activo en la colaboración, pero que no se atrevían, que también se lancen más a ello.
Y bueno, lo que hicimos con Entre Profes fue que inicialmente lanzamos un piloto en España entre 2016 y 2017. Aquel piloto fue muy exitoso, la verdad los resultados fueron muy positivos y cuando se lanzó el programa de educación digital Pro Futuro vimos que podía ser muy interesante ver si esta propuesta que había sido tan pertinente para los docentes españoles podría ser pertinente para docentes de otras latitudes, ¿no? Y en este caso hicimos una especie de, bueno, le llamamos un beta, que es un piloto un poco mayor, de mayor alcance, en Perú y en Uruguay en paralelo en 2018, que es lo que os voy a contar ahora un pelín más en detalle. Y a continuación también, como los resultados fueron muy positivos, pues digamos que esta propuesta ya la queremos incorporar para que se pueda implementar en otros países de Profuturo, ¿no? A lo largo del año 2021. Bueno, en el caso de la experiencia en Perú y en Uruguay, pues la realidad es que estamos hablando de dos contextos que también tienen diferencias entre sí, ¿no? Ya solo por la amplitud geográfica de uno y otro país. Realmente, por ejemplo, aunque el planteamiento de base era el mismo para propuestas, sí que hubo algunas diferencias en cuanto al despliegue, ¿no? En el caso de Perú, se decidió centralizar la convocatoria en 3 regiones, Lima, Piura y Junín, y combinando tanto escuelas del ámbito rural como del urbano. En el caso de Uruguay tuvimos docentes participando de prácticamente todos los departamentos del país, con lo cual también tuvimos una mezcla bastante interesante. Eran docentes de distintas etapas educativas y la verdad con distintas realidades. En este beta, bueno, pues igualmente participamos Pro Futuro desde España, pero también con el equipo local de Perú y el equipo local de Uruguay, y empieza por Educar también ayudándonos a transferir el conocimiento del piloto a este beta. Algunas similitudes, pues por ejemplo, el hecho de que el perfil de los docentes en ambos países pues era similar, eran todos docentes con un nivel de compromiso muy grande con su profesión, ¿no? Eran docentes que realmente entendían la importancia de su rol a la hora de lograr el éxito académico de sus estudiantes, ¿no? Y además con un nivel de motivación muy grande, porque la realidad de esta propuesta Entre Profes es que era bastante larga y, por decirlo de alguna manera, demandante, ¿no? Porque, como podéis ver, es estar consumiendo materiales, recursos, ir poniendo en práctica las estrategias en el aula, grabarse, compartir, etcétera. Todos los docentes también tenían un nivel básico de TIC, porque bueno, vimos que era importante, toda la formación, exceptuando los encuentros presenciales, tenía lugar en nuestra plataforma de aprendizaje online. Entonces, bueno, necesitamos que fuesen capaces de navegar por ella a un nivel básico. Y luego para la parte de grabación de los vídeos y compartición, si bien también se les dio cierta formación a los docentes con algunos videotutoriales, pues por lo menos necesitábamos que tuviesen nociones básicas. Y también, bueno, pues los docentes todos compartían una actitud muy innovadora y colaboradora entre ellos, muy abiertos a eso, a aprender y sobre todo a abrir las puertas de su aula a otros compañeros de sus países, ¿no? Algunos de los retos que afrontamos, bueno, la baja conectividad, porque la realidad es que, bueno, algunos docentes estaban en zonas donde la conectividad no era todo lo buena que podía ser, pero bueno, aún así hicieron el esfuerzo de buscar momentos donde realmente poderse conectar y hacer las actividades del curso. Y otro de los retos fue que la mayor parte de los docentes no tenían experiencia previa en este tipo de comunidades de aprendizaje. Y eso, bueno, ya sabemos que a veces, bueno, pues pueden pecar un poco de tímidos al principio a la hora de compartir sus experiencias en un foro, ¿no? Si no están muy habituados. Entonces ahí, por ejemplo, fue muy importante la dinamización de los foros, ¿no? Con los tutores virtuales, etcétera, animándoles siempre a participar. ¿Cuáles fueron las fortalezas y aprendizajes que sacamos de esta formación? Bueno, pues básicamente que tuvo muy buena acogida porque estábamos tocando temas centrales de la práctica docente con una propuesta eminentemente práctica. Además, bueno, los docentes manifestaron pues el interés y la fortaleza de haberse sentido parte de una comunidad de docentes comprometidos, ¿no?
algunos de los docentes nos decían, es que siento que no estoy sola porque siento que hay muchos más profesores como yo en mi país que están apostando por el cambio educativo, ¿no? Entonces, bueno, eso como que resultaba muy motivador, sobre todo porque al final se daban cuenta de que pese a las diferencias que tenían entre las distintas regiones del país, muchos compartían los mismos retos, problemas y la verdad se acompañaban mucho. La metacognición y la reflexión continua como fuente de aprendizaje para el docente. Entre Profes no tenía como tal evaluaciones a final de módulo de los contenidos en sí, sino que eran evaluaciones para que el docente pudiese reflejar sobre qué había aprendido, qué cosas le habían resultado de utilidad, cuáles no, siempre con una reflexión continua sobre su propio proceso de aprendizaje. Y creemos que aquí también está una de las claves del buen funcionamiento, ¿no? El hecho de que, bueno, esa reflexión a veces se hacía de manera más conjunta y en comunidad a través de los foros, pero también en algunas actividades en las cuales se pedía una reflexión más de carácter individual. Y finalmente, bueno, pues esa mezcla que ofrecía la propuesta de Entre Profes de, bueno, por un lado, unas prácticas guiadas, ¿no? A través de esas prácticas obligatorias de realizar una grabación y compartir con otros pares, pero mezclándolo con un aprendizaje más de carácter autónomo, ¿no? Con actividades de ampliación y la participación en los foros que era más de carácter voluntario, aunque muy recomendable. Y bueno, prueba de que mal no lo debimos de hacer cuando lanzamos esta propuesta es que tuvimos una tasa de finalización sobre los iniciados del 97%, que es altísima. Se suele decir que la media de los MOOC está en torno al 14-15% y en este caso es obvio que no es un MOOC al uso porque no es un curso tan masivo, sino que es un curso con más tutorización, pero dados los requisitos que tenía, el nivel de exigencia, porque bueno, realmente era un curso bastante largo y que requería, bueno, pues comprometerse a hacer esa grabación en todos los módulos, etcétera, pues la verdad estamos muy contentos con esa finalización. Y ponemos esa tasa porque es que fue prácticamente similar tanto en Perú como en Uruguay. Ambos países estuvieron trabajando en paralelo, nos sirvieron los aprendizajes de un país para el otro y viceversa, lo cual fue súper interesante y realmente las conclusiones se aplicarían a ambos escenarios. Hasta aquí es un poco la presentación de lo que vino siendo la experiencia de Entre Profes, y así me he ceñido bastante al tiempo que me han otorgado y nada, quedo ahora totalmente a disposición de cualquier duda, consulta, cuestión, reflexión que queráis o profundización sobre la apuesta que realmente fue un auténtico placer haber podido desarrollar y que esperamos poder seguir desarrollando este año en otros países también. Gracias. Perfecto, ahora pues muchísimas gracias por tu intervención. Hay muchos comentarios en el chat. Dice Pablo Paredes, motivacional la temática para que los docentes nos agrupemos y buscar alternativas de solución educativa. Hablan un poquito también de cómo hacer actividades y cómo generar comunidades de aprendizaje, pensando en los niños más pequeños, ¿no? En los niños que no pueden todavía acceder a estos espacios. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué sugieres o qué recomendaciones tienes para trabajar con comunidades de aprendizaje, con padres de familia, sobre todo pensando en docentes que tienen estudiantes pequeñitos? Bueno, a ver, realmente sí que es cierto que, a ver, la complejidad de las comunidades de aprendizaje es que a veces esperar que surjan simplemente de manera orgánica a veces puede ser un poco complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que una de las claves, por ejemplo, en Entre Profes es que al final contábamos con gente de la red de Teach for All que realmente pues tiene mucha experiencia, perdonad, que tiene mucha experiencia en la generación precisamente de aprendizaje entre pares, ¿no? Entonces, bueno, si bien es cierto que además aquí había el reto adicional del aprendizaje online. En cuanto a cómo generar aprendizaje más, entiendo que pregunta un poco a nivel de familias, etcétera. Realmente eso sería, creo que es un reto, pero realmente sería súper interesante, ¿no? Yo creo que al final muchas veces esa necesidad de generar comunidades surge precisamente de esa necesidad, por la redundancia, de compartir con otros y poder abordar ciertos retos. Y yo creo que, por ejemplo, el escenario que tuvimos
bueno, que estamos teniendo ahora mismo con el COVID, ha puesto de manifiesto pues a lo mejor esa necesidad adicional de establecer algún tipo de canales en los cuales también las familias, ¿no? por la implicación que han tenido en la educación de los hijos con motivo del cierre de las escuelas. ¿Cómo articularlo? Pues realmente es muy interesante. Habría que ver, en primer lugar, qué medios son los más amigables para las familias, ¿no? Que yo creo que muchas veces el reto de estas comunidades, sobre todo si hablamos de comunidades virtuales, es encontrar los espacios que realmente sean amigables, porque bueno, existen muchas plataformas, pero no todas son igualmente usables. Y en el caso de comunidades de aprendizaje más de tipo presencial, que creo que comentaba antes Paola, creo que incluso a veces puede ser un poco más sencillo, ¿no? Porque a veces parece que, sobre todo cuando hablamos de determinadas generaciones que quizás no están tan habituadas a la tecnología o no son tan nativos digitales, quizás el espacio físico ayuda más. De ahí, por ejemplo, el hecho de que en Entre Profes también incluyésemos algunos encuentros presenciales, sobre todo al inicio, antes de lanzar la formación, para que, bueno, primero algunos se viesen cara a cara y luego realmente pudiesen pasar esa relación un poco más de ese momento presencial, aunque fuese muy puntual, al online. Pero honestamente, aquí sí que es cierto que, por ejemplo, vimos que este tipo de aprendizaje, aunque estaba muy centrado en generar esa comunidad de aprendizaje entre los docentes, el hecho de que los docentes también lo experimentasen como una buena vía de aprendizaje, yo creo que también motivaba a los propios docentes a tratar de generar eso también en los alumnos. Y eso sería, por ejemplo, viable hacerlo en alumnos de todas las etapas. No sé si me quedó alguna cosilla más. Porque... Sí, tenían una última pregunta. Ellos, varios mencionan que bueno, les gusta mucho el proyecto Entre Profes y que quieren conocer un poquito más. Y una de las preguntas recurrentes es, ¿cómo o qué retos enfrentaste para motivar a los docentes a que participen? Porque dicen, claro, de repente es muy difícil que un docente quiera aportar para otro, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú con este piloto que ha sido la clave para que ellos se enganchen con este proceso? Sería difícil escoger una, pero sí que es cierto que yo creo que aquí es un poco combinación de factores, ¿no? Por un lado, claro, es cierto que también el perfil de docente que participaba en Entre Profes ya era no todo docente se presta a este tipo de formaciones, es decir, tienes que tener claro en qué consiste la formación. Y creo que ahí fue muy importante la labor previa de información, ¿no? Por ejemplo, que entendiesen que la grabación no era para evaluar su labor como docente, que no entendiesen eso como una intromisión en su aula, sino como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y eso fue muy importante aclararlo porque eso yo creo que quita mucha presión. Si no, pensemos en cualquiera de nosotros y de repente nos dicen, oye, que te vamos a grabar y luego vamos a usar ese vídeo un poco para evaluarte, pues sí, que podría ser un poco extraño, ¿no? Y entonces, bueno, también luego se dieron cuenta de que la propia grabación, a ellos mismos, el volver sobre su grabación también les aportaba. A la hora de, bueno, como al final la dinámica era siempre esa y que, bueno, como que tenían la obligatoriedad para realmente poder realizar el curso de compartir esos vídeos, pues bueno, ahí estaba claro que la persona que iniciaba la formación iba a tener que realizar eso, ¿no? Y entonces, bueno, la realidad es que yo creo que el hecho de que además estaba muy pegado a cuestiones que les veían mucha utilidad porque eran técnicas que podían implementar fácilmente en el aula, eso también facilitaba mucho porque al final realmente veían el incentivo a realmente participar de eso, ¿no? Sí que es cierto que en Entre Profes el primer módulo que se da antes del de gestión de aula es un módulo de observación y feedback precisamente para que aprendan o por lo menos para dar pautas sobre cómo realizar bien una observación y cómo dar bien el feedback, porque imaginemos si no diésemos ciertas pautas sobre el feedback, el hecho de que la crítica sea siempre constructiva, desde el respeto, etcétera, pues ahí, por ejemplo, se podría haber generado una brecha de confianza muy grande, ¿no? Eso por el lado más de la parte de grabación y de aprendizaje entre pares. En la parte del foro, sí que vimos que era muy interesante tratar de empezar pues las primeras interacciones en el foro, en vez de lanzarnos ya directamente a cuestiones de la materia, tratar de utilizar, bueno, pues noticias de actualidad del país, ¿no?
y bueno, engancharles con temas que realmente fuesen de actualidad en ese momento y que les pudiesen estar tocando, ¿no? O a veces artículos. ¿Qué opináis de esto? Y ahí, por ejemplo, yo creo que es muy clave contar con personas en la dinamización que tengan mucha experiencia en eso, ¿no? Porque realmente sí que cuesta arrancar. Yo creo que una vez que la clave es que en el momento en el que los foros se perciben como algo útil, es decir, yo cuando participo recibo feedback, comparto y realmente lo que consumo en el foro es de utilidad, entonces es cuando tienes el incentivo a participar. Si no, bueno, todos hemos visto foros en los que la gente escribe y luego nadie contesta y entonces, bueno, pues entonces yo creo que es súper importante, sobre todo en esos primeros estadios. Y básicamente yo diría que ahí estuvieron buena parte de las claves, ¿no? El hecho de que lo vieron útil. E insisto, o sea, si de cada 10 profesores que iniciaron el curso, 9,7 lo finalizaron, es porque realmente vieron algo que les había interesado, porque realmente este curso se podrían haber dado de baja o podrían haber decidido no continuar y de hecho tuvimos algunos profesores que por condicionantes externos tuvieron que darse baja y bueno, escribieron unos mails con muchísima pena y lamentándolo mucho que no podían continuar porque les había surgido un problema personal. O sea, es un poco que al final creo que el principal factor es que se perciba que la comunidad como algo útil. Si no se le ve utilidad, obviamente no va a haber ningún tipo de incentivo a participar. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que también otra de las cosas que comentan es precisamente la motivación, ¿no? Varios comentarios hablan precisamente de la motivación y bueno, una de las preguntas es si hay alguna página web también donde puedan consultarlo de Entre Profes, el proyecto. Pues ahora mismo teníamos una pequeña reseña, pero ha habido una migración de web y las hemos perdido un poco, pero sí que es cierto que bueno, como estamos trabajando un poco en esa propuesta de abrir Entre Profes en el 2021, pues esperamos poder ir teniendo cada vez más información en la web de Profuturo a lo largo de los próximos meses, que bueno, la web de Profuturo es profuturo.education. Y bueno, esperamos poder ir volcando ahí porque, bueno, sí que es cierto que el beta, como lo tuvimos de manera mucho más interna, quizás no lo difundimos todo lo que nos hubiese gustado, pero sí que esperamos poder poco a poco ir contando más sobre la propuesta. Perfecto, pues muchísimas gracias, Sara, y muchísimas gracias también a Paola. Creo que las dos nos han dado unas líneas bastante interesantes para impulsarles también a todos los docentes y comunidad educativa que está conectada a comenzar a pensar cómo generamos comunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces, estas comunidades de aprendizaje pues van a estar también en nuestra página web. Todo el material, creo que otra de las preguntas es con respecto al material que están utilizando los panelistas. Todo el material va a estar contenido en la página del encuentro, así que pueden visitarla un poquito después.